Vamos a dar inicio al webinar de hoy. Agradecerles a todos que nos estén acompañando hoy día. La instancia de hoy es más que nada una instancia de conversación donde Bianca Cabello, que es instructora de CDC Academia hace varios años ya, ella es arquitecta de la Universidad de Chile, dicta con nosotros una amplia variedad de cursos, especialmente los primeros módulos del diplomado de modelación y coordinación BIM, que son herramientas de modelación básica Revit y herramientas de modelación avanzada Revit Arquitectura. Bianca también da el curso de Revit para revisión de proyectos, da cursos de Revit MEP instalaciones eléctricas, entre varios otros cursos. Lo que es instructora certificada por Autodesk, ¿cierto? Y lo bueno de Bianca también es que ella fue alumna de varios cursos de CDS Academia y del diplomado de modelación y coordinación BIM. Entonces, Bianca ha estado en las dos caras de la moneda. Entonces, eso es muy bueno al momento de poder empatizar en el fondo y con las preguntas que ustedes pueden tener en este mismo webinar y que puedan ir surgiendo. Así que la idea es más que nada comentarles un poquito de qué va el diplomado, cuáles son sus alcances y contenido, y que ustedes obviamente abrir después un espacio de consultas donde ustedes puedan plantear sus inquietudes. Yo voy a estar aquí en silencio bajito para ayudarlos más al finalizar el webinar si tienen alguna duda más que nada que tenga que ver con temas de coordinación o administrativo, y Bianca obviamente es la persona que maneja todos los temas más interesantes y más técnicos que seguramente nos atañen hoy día. Ya, Bianca, dale nomás. Gracias, Maida. Bueno, bienvenidos a este webinar donde vamos a tratar de contarles un poquito de qué se trata el diplomado que nosotros ofrecemos en CDC y también contarles un poco cómo se estructura, qué es lo que ofrece en el fondo. Probablemente ustedes, si están acá hoy, es porque han pensado de alguna forma especializarse en este tema, ya sea porque llegaron a trabajar a algún lugar donde lo utilizan o porque han escuchado por ahí que el BIM es lo que está pegando, digamos, o que es lo que después se va a utilizar. Otras personas que desde el Estado, ¿cierto? Había un mandato como de obligación de utilizarlo. Entonces, sea cual sea el camino por el que ustedes han llegado acá, eh, es porque están curiosos de lo que podrían llegar a hacer, ¿cierto? Entonces, primero vamos a partir hablando de qué es la coordinación digital, ¿cierto? O qué es la coordinación BIM. Entonces, eh, primero enmarcarlo en que la coordinación digital o la coordinación BIM es solamente uno de los 25 usos que existen de BIM en nuestro país según el estándar BIM para proyectos públicos, ¿ya? Entonces, esta coordinación digital consiste en juntar las distintas especialidades de un proyecto, ¿cierto?, en un único modelo y poder detectar interferencias, un otro aspecto que sea relevante en términos de coordinación de estas disciplinas, ¿cierto? Para que al momento de llevar a la obra el proyecto, llevarlo a la realidad, ¿cierto? Este proyecto pueda tener la menor cantidad de conflictos posible, ¿ya? Conflictos que se solucionen en obra. ¿Por qué? Porque hacerlo de manera digital es mucho más barato que hacerlo en obra. Entonces, la idea es detectar la mayor cantidad de conflictos posible cuando estamos diseñando el proyecto, ¿ya? Ahora, em, dentro de la coordinación BIM o la coordinación 3D, ¿cierto? La más importante y de la que se habla más todo el tiempo es la coordinación en base a colisiones, ¿ya? O sea, algo está chocando con algo en mi modelo. Pero ese es un enfoque bastante básico, ¿ya? Verlo de esa forma, porque obviamente el software va a detectar cuando dos elementos están chocando, pero hay interferencias que no tienen que ver con una colisión, sino que tienen que ver con una distancia mínima, ¿cierto? O con dos elementos que no pueden convivir en paralelo, ¿ya? Entonces, es importante saber que los programas no coordinan proyectos, las personas lo hacen. Entonces, en ese sentido, el diplomado trata de dar un enfoque más integral respecto de lo que es la coordinación BIM y no solamente enseñarles a meter el modelo a Navisworks,
que detecten las colisiones y entreguen ese informe, ¿ya? Sino que tratamos de que esto sea un poco más amplio y más completo. Entonces, en nuestro diplomado abarcamos tres roles, ¿ya? Abarcamos la modelación BIM, la coordinación BIM y la revisión en BIM, ¿ya? Entonces, el diplomado se llama Diplomado de Modelación y Coordinación y el rol de revisor BIM viene un poco ligado con todas las herramientas que ustedes ven durante el curso, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el rol de un modelador BIM según nuestro estándar BIM de Chile, ¿cierto? Es desarrollar modelos, ¿cierto? Dependiendo de la especialidad en que ese modelador se está desempeñando y poder retratar lo más fielmente posible la especialidad, obviamente cuidando los niveles de detalle y los niveles de información, ¿cierto? Tiene que además dominar la modelación de estos elementos, o sea, no solamente utilizar elementos que ya estén hechos, sino también generar nuevos elementos, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, el diplomado abarca primeros 4 módulos, ¿cierto? Se dedican a la modelación, lo cual es importante para entender cómo se modela cada especialidad, algunos aspectos básicos de cada especialidad y también que ustedes vayan aprendiendo a crear estas entidades, ¿ya? Porque es cierto que muchas marcas tienen, de proveedores, tienen sus entidades ya modeladas en BIM y las publican en algunas páginas, ¿cierto? Pero hay ocasiones en que eso hay que corregirlo o hay que viene, por alguna forma, decirlo de alguna forma, mal hecho, entonces hay cosas que podríamos tener que cambiar, entonces es importante ir que ustedes vayan manejando esas cosas, ¿ya? Además, tiene que el modelador dominar la especialidad que está modelando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también hay que entender que los roles BIM no son un nuevo cargo, ¿ya? No es que me voy a llamar ahora modelador BIM, sino que es la unión entre tu experiencia como profesional y las herramientas BIM que tú puedas utilizar, ¿ya? Entonces, importante en la modelación, bueno, generar los modelos BIM, ¿cierto? Pero además entender que lo que yo tengo que representar, ¿cierto? Es lo más fielmente como a la especialidad que estoy modelando para poder lograr una buena coordinación, ¿ya? Después abarcamos obviamente el rol del coordinador, ¿ya? ¿Y cuál es el rol del coordinador BIM? Bueno, más allá de juntar, ¿cierto?, todos los modelos y poder establecer cuáles son las interferencias, el coordinador BIM tiene que tener una serie de habilidades blandas también, ¿ya? Es importante que la persona que coordina el proyecto sepa llevar al resto del equipo a conciliar soluciones, ¿ya? Es decir, un buen coordinador BIM no va a ser la persona que simplemente te dice tengo 2000 interferencias, sino que va a ser la persona que sepa filtrar esas interferencias y que sepa proponer soluciones, ¿cierto? Que puedan integrar las distintas especialidades. Entonces, es importante ahí que en nuestro diplomado, ¿cierto? Se les van tratando de dar algunas luces respecto de qué especialidades son más fáciles de cambiar, qué especialidades son más duras o menos posible de cambiar, ¿cierto? Entonces, uno puede ir proponiendo algunas cosas. Y pasa generalmente que en nuestros cursos hay varios especialistas mezclados. Entonces pueden haber compañeros que tengan mucha experiencia en arquitectura, pero no tienen experiencia en especialidades, o al revés. Hay instaladores, por ejemplo, que conocen muy bien su especialidad, pero no saben mucho de arquitectura. Entonces, la idea también es lograr esa integración entre ustedes, entre el grupo que se dé en el diplomado, porque así uno puede ir compartiendo, ¿cierto? Ese conocimiento y después te puede servir. Para tener más experiencia respecto de qué soluciones puedo ir proponiendo, ¿ya?
Entonces, importante destacar eso. O sea, en el rol BIM tiene que ver, obviamente, las capacidades que tengamos respecto de la disciplina, ¿cierto? Las capacidades que tengamos respecto de usar software y ese tipo de cosas. Pero también las habilidades blandas van a ser importantes en este caso, ¿ya? Saber dirigir el equipo para conciliar esas soluciones, ¿ya? También acá el rol del coordinador muchas veces tiene que ver con generar los estándares mínimos, ¿cierto? Para que los modelos se puedan compartir sin problemas, ¿ya? O que los modelos se mantengan livianos para poder trabajarlo, ¿ya? Entonces, el coordinador BIM también da una serie de lineamientos para que la coordinación se pueda llevar de buena forma, ¿ya? Porque si no, cada uno entrega el modelo como quiere y entonces de pronto el coordinador no puede trabajar con esos modelos. Entonces, muchas ocasiones que yo he trabajado en proyectos de coordinación BIM, como modelador, por ejemplo, el coordinador te entrega un listado de requisitos que tu modelo tiene que cumplir para que él pueda hacer la coordinación, ¿ya? Y bueno, como yo les decía, hay herramientas, ¿cierto?, que van implícitas dentro de el diplomado que tienen que ver con el rol de revisor BIM, ¿cierto?, que es visualizar obviamente y verificar tanto la geometría y los datos de un modelo BIM, ¿ya? También teniendo en cuenta los aspectos técnicos de la propia disciplina, ¿ya? Em, entonces acá hay proyectos que tienen un revisor BIM por cada especialidad y hay proyectos que tienen un revisor BIM para todo, ¿ya? Entonces ahí hay que tener ojo de qué tanta capacidad tengo de manejar todas las disciplinas en conjunto, ¿cierto? Para poder revisar o si necesito apoyo, ¿cierto? De alguna otra persona especializada, ¿ya? Entonces esa es la función básica del revisor, ¿cierto? Es fiscalizar el modelo, todo lo que entra y lo que sale del modelo. Ahora, ¿qué va a ser importante aquí? Un trabajo integrado, ¿cierto? Entre esas distintas disciplinas y por eso ustedes van a tener herramientas que sirvan para estas tres cosas que les he dicho, ¿cierto? Para modelar, si es que necesitan modelar algo, para coordinar, o sea, para juntar los modelos, detectar interferencias y para poder revisar algún proyecto, ¿cierto? Y darnos cuenta si es que algo no está funcionando dentro de ese proyecto, ¿ya? Entonces, ¿quiénes somos, cierto? ¿Quién es CS Academia? Bueno, nosotros somos un training center autorizado por Autodesk, lo cual significa básicamente que Autodesk nos reconoce como un centro de entrenamiento oficial, ¿ya? Lo cual implica cumplir una serie de requisitos, ¿ya? Dentro de esos requisitos, que los instructores tengamos certificación de instructor, o sea, Autodesk Certified Instructor, ¿ya? ¿Eso cómo se logra? Bueno, pasando una certificación profesional y además teniendo una cierta cantidad de alumnos que vayan poniendo sus evaluaciones dentro de la página a medida que van tomando nuestros cursos, ¿ya? Entonces, ustedes, si se van a formar en un centro autorizado por Autodesk, tienen esa tranquilidad, entre comillas, de que las personas que estamos enseñando tenemos una cierta cantidad de horas que nos hace, entre comillas, expertos en el programa, ¿ya? Otra cosa importante es que em, traten de no guiarse como por la publicidad tanto de un curso, ¿ya? Sino más bien por el contenido, ¿ya? Porque hay muchos cursos que les van a decir, no, este curso está certificado por Autodesk, que no es lo mismo que tener la certificación profesional, ¿ya? Entonces, que el curso esté certificado por Autodesk significa que ustedes van a tomar el curso con personas que son instructores certificados, pero eso no significa que ustedes van a obtener la certificación profesional, ¿ya? Entonces,
Es importante diferenciar esas dos cosas porque entonces a veces pensamos, ¿cierto?, que por tener el curso me voy a ganar este examen. La certificación profesional de Revit es un examen que se toma directamente con Autodesk, ya se toma online. No tenemos nada que ver en el fondo nosotros respecto de ese examen, ¿ya? Entonces, CDC trabaja hace más de 30 años con cursos de capacitación. Obviamente los cursos han ido cambiando, han ido mejorándose, ¿cierto? Han ido naciendo otros nuevos. Entonces, también pueden tener como esa tranquilidad de que hace, hace 30 años se están haciendo estos cursos de capacitación, que fuimos pioneros en el diplomado de coordinación, ¿cierto? Y em, que hay como un respaldo, ¿cierto?, de años de formación. También es importante que al ser una OTEC, CDC tiene código Sense, entonces si su empleador o ustedes son empleadores y están pensando en capacitar a su equipo, ¿cierto? Pueden hacerlo con este beneficio, ¿ya? Ahora, nuestro diplomado de modelación y coordinación digital, que ya va en la versión número 51, ¿ya? Se compone de 6 módulos, ¿ya? El primero, como les comentaba Magdalena, es herramientas de modelación básica y este curso está enfocado en la nivelación, ¿ya? Porque muchas veces hay personas que vienen con un nivel más alto, otra un nivel más bajo, entonces la idea es poder establecer un cero desde donde partir, ¿ya? También tienen que tener en cuenta que el diplomado no tiene un prerequisito, por lo tanto, perfectamente puede haber alguien que no sepa nada del programa, o sea, ni siquiera abrir como Revit, ¿ya? Em, o que no sepa nada de BIM, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? De que a pesar que nosotros vamos a usar los software de Autodesk, ¿cierto? Igual relacionamos todo ese contenido a conceptos de BIM, o sea, no es solamente aquí como apretar Revit y ya está, ¿ya? Entonces, esas primeras 31,5 horas tienen obviamente el manejo inicial del programa y además tiene una introducción a ciertos temas de BIM, el estándar BIM para proyectos públicos y todo eso, ¿ya? En el siguiente módulo, en la modelación avanzada de Revit Arquitectura, tratamos temas que tienen que ver con arquitectura directamente, ¿ya? Seguimos profundizando en personalizar elementos que en la parte básica no podíamos personalizar, ¿ya? Ahora en esta parte del curso sí lo podemos hacer. Y acá también es bueno entender que estos módulos se complementan entre sí a pesar de que les digamos modelación de arquitectura, ¿ya? O modelación de estructura. ¿Por qué? Porque arquitectura tiene el contenido de la topografía del proyecto y la georreferenciación. Entonces, es importante pasar por esa etapa para luego, en los otros modelos, ¿cierto?, poder generar esa referencia, ¿ya? Entonces, a pesar de que son contenidos distintos, ¿cierto?, igual se van a entrelazar un poco entre ellos siempre, ¿ya? Después tenemos las herramientas avanzadas de estructura, donde ustedes van a aprender los principales elementos, ¿cierto?, que se modelan en un proyecto de estructura, van a crear también algunas familias de estructura, van a crear etiquetas de la disciplina, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con Revit MEP, ¿ya? Que Revit MEP, por si alguien no lo sabía, las siglas MEP significa Mechanical, Electrical y Plumbing, ¿ya? Entonces, en este módulo, que es uno de los más largos, ¿cierto? Se concentran esas tres especialidades, pero con el foco siempre en la coordinación digital, ¿ya? O en la coordinación BIM. Entonces, también es importante mantener eso, mantener la concentración, ¿cierto?, en los aspectos que tienen que ver con la coordinación propiamente tal, ¿ya? Em, por ejemplo, a pesar de que acá les van a enseñar en el módulo de Navisworks a generar simulaciones constructivas,
el diplomado no se enfoca en una simulación constructiva, ¿ya? Sino en la coordinación. Entonces, ustedes van a ver muchas herramientas, pero todas esas herramientas tienen que ponerlas al servicio de la coordinación BIM, ¿ya? Entonces, en el módulo de Navisworks, ¿cierto? Van a aprender, bueno, obviamente a juntar los modelos, ¿cierto? Visualizarlos. La herramienta más nombrada por el Navisworks en el mundo, que es el Clash Detective, ¿cierto? El detector de interferencia. Y como les digo, también van a explorar algunas otras herramientas, ya sea de visualización o ya sea de simulación constructiva o cuantificación. Ya en Navisworks también se pueden hacer ese tipo de cosas. Y finalmente, lo que yo encuentro mejor de este diplomado, ¿cierto? Es que ustedes tienen un módulo que es de coordinación propiamente tal, que es el último, ¿ya? Entonces, este módulo sirve un poco para cerrar, ¿cierto? Todas las distintas etapas que ustedes han ido pasando, porque también se trata el tema de la colaboración en la nube, ¿ya? Entonces, se trata de que ustedes puedan ir cerrando, ir decantando toda la información que han acumulado, ¿cierto? En las otras etapas, puedan ir cerrando en esta etapa, ¿ya? También es importante acá que los instructores, todos trabajamos en la disciplina que enseñamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo que hago el módulo de arquitectura, trabajo como arquitecto. Patricio, que da el módulo de coordinación, el de estructura, trabaja en esa área, ¿ya? A lo mismo que Arturo, ¿ya? Que también trabaja con especialidad. Entonces, ustedes no solamente van a ver una visión teórica de lo que sería la disciplina y la coordinación, sino eh, les vamos a mostrar cómo se hace en Chile, Chilean Mode, ¿ya? O, bueno, en Latinoamérica más que en Chile específicamente, porque van a ver en algunos casos que Revit tiene algunas configuraciones bastante americanas. Em, entonces hay que ir adaptando un poco la forma de trabajar del programa a lo que nosotros hacemos específicamente, ¿cierto? En Chile o en Colombia o en Perú, ya que son un poco distintas las cosas. Entonces también el diplomado se llama Modelación y Coordinación para Edificación porque no queremos ser ambiciosos en decirles que ustedes van a poder coordinar todo lo que quieran, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un diplomado de modelación y coordinación para hospitales, quizás sería mucho más largo que este, ¿ya? Entonces hay que entender ahí que este diplomado les va a dar las bases, ¿cierto?, para la coordinación digital, acotado en un proyecto que es de edificación, pero que después eso se puede aplicar obviamente en cualquier tipo de proyecto, ya sea más grande o más pequeño, ¿ya? Entonces, pero durante el curso, ese es el principal tema que se va a tratar, ¿ya? Otra cosa importante es que ustedes trabajan siempre con un mismo proyecto, o sea, en arquitectura trabajan con ese proyecto y después en estructura modelan la estructura de ese proyecto, en MEP las instalaciones de ese proyecto, entonces no tienes que una cantidad como de ejercicios sueltos, sino que lo que tienes es como una ruta formativa, ¿ya? Que también es importante para poder ir comprendiendo el edificio desde todos sus aspectos, no solamente desde la arquitectura, no solamente desde la estructura, ¿ya? Entonces eso también es importante. Y las clases duran 3,5 horas, ya las que en Chile parten a las 7 y terminan a las 10:30. Y entre medio de la clase obviamente hacemos un break porque 3 horas y media es bastante, ¿ya? Pero tratamos de que sea ahí lo más ameno posible para que logremos el objetivo final, ¿cierto? Que es que ustedes se formen en algo concreto que les sirva, que les aporte, ¿ya? Entonces, requisitos solamente, ¿cierto? Ser arquitecto, ingenieros, constructores, proyectistas, ¿cierto? Cualquier profesión afín al rubro de la construcción. Y yo diría que el prerequisito principal es tener alguna noción de lectura de planos, ¿ya?
Que el resto se les va a ir dando en el camino y ustedes lo pueden ir consultando, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos modelando electricidad, no estamos seguros de algo, nos podemos ir a consultar al RIC, ¿ya? Siempre se puede ir consultando ese tipo de cosas, pero sí es muy importante el manejo espacial, o sea, que ustedes sepan más o menos cómo ubicarse en un plano, ¿cierto? Y puedan ahí descifrar eso, ¿cierto? Eso, yo les dejaría espacio ahora para que ustedes hicieran sus consultas y pudiéramos ahí aclararle cualquier pregunta que tengan. ¿Sí? No sé quién tiene alguna consulta. Sí, yo. Ujú. Hola. Eh, Hola. bueno, como desconozco el Navisworks, por eso la pregunta, obviamente, eh, y no he llegado hasta ese punto. Quisiera saber cómo la diferencia, porque si es un software similar al Revit, ¿cuál es la diferencia exactamente, en pocas palabras, entre el Revit y el Navisworks? O sea, porque Bueno, ambos son software de coordinación y de revisión a menos que el Navisworks no permita modelar, esa sería la fundamental. Pero además de eso, ¿cuál otra diferencia habría? yo dije se respondió sola porque efectivamente Navisworks no permite modelar dentro, ¿cierto? Pero también la diferencia podría estar en que, claro, Revit tú lo usas como para levantar, ¿cierto? Agregar información y todo eso. En Navisworks más bien tú visualizas y aplicas herramientas. Entonces, el detector de interferencias de Navisworks es muchísimo más completo que el de Revit. Entonces, en Revit tú solamente puedes, por ejemplo, ver conflictos por colisión, ¿cierto? En Navisworks, por ejemplo, tú puedes manejar las tolerancias de esa colisión, o sea, decirle, por ejemplo, mira, yo tengo una tubería acá, pero yo quiero dejar 60 centímetros libre, entonces tú le das como ese rango de tolerancia para que nada pase por ahí, y entonces eso también te lo va a detectar. ¿Ya? Entonces es más completo. De hecho, por eso existen dos versiones de Navisworks. Bueno, tres en realidad, que es Navisworks Freedom, que es para que cualquiera pueda ver un archivo, Navisworks Manage y Navisworks Simulate. Y la diferencia entre el Simulate y el Manage es que el Manage trae el Clash Detective, que es el detector de interferencia. ¿Cómo los integro? O sea, si yo estoy trabajando con el Revit, chévere, y me está proporcionando las interferencias y me está dando respuestas a todo lo que yo estoy generando, lo puedo estar viendo, ¿cómo, para qué integraría o cómo integraría el Navisworks al Revit? Bueno, es ¿O que lo tengo que depende. usar separado y llevo mi modelo Revit para allá y entonces el Navisworks me lo analiza? ¿Sería así, algo así? ¿O cómo? Sí, tú puedes exportar desde Revit el modelo en formato Navisworks o directamente lo puedes abrir en el Navisworks y Navisworks va a leer la geometría del modelo de Revit y tú vas a trabajar encima de esa geometría. Entonces, em, dentro de Navisworks, digamos, Navisworks hace como un link a tu modelo de Revit. Eso es básicamente. Ya, gracias. Tú eres Correa. No, Magdalena es la otra niña que estaba por Yo allá. soy Magdalena. Tú eres Magdalena Sí. y Yo la soy que Bianca. Bianca. Bianca, sí, ¿no? Es que ya Sí. yo la otra vez estuve en un webinar tuyo y fabuloso, fantástico, espectacular, o sea, manejo de información, de comunicación, de transferencia de información, me encanta y me fascina, en Ay, serio, muchas gracias. si pudiera agarrar todos los cursos contigo, los agarraría, o sea, Ah. todo sí, conocimiento, pedagogía, es maravilloso, de verdad. Gracias más bien por estas invitaciones. Muchas gracias. Bueno, eso. O sea, yo creo que Navisworks es un complemento como a Revit.
que la gente le diga que es solo un visualizador, porque en verdad es mucho más que eso. Pero es básicamente que tú levantas el modelo en Revit y en Navisworks, claro, lo puedes analizar, puedes hacer, por ejemplo, videos, visualizaciones, como para que el cliente pueda ir recorriendo. Puedes hacer simulación constructiva, o sea, que te vaya mostrando qué se construye primero, qué se construye después. Y también hay una parte de cuantificación donde tú puedes ir poniendo los materiales, la hora hombre, todo ese tipo de cosas. Entonces tiene varias funciones, pero la más conocida por lejos es el detector de interferencias que te permite ponerle más reglas que las que tiene Revit. O sea, Revit solamente te va a decir, mira, está chocando la tubería con el muro, pero no, más allá de eso no va a pasar. ¿Ya? Y Y, ahí también, ¿sí? perdón, no, 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 que ahí también es importante saber que em, el software por sí solo no coordina el proyecto. Ya van a haber muchas interferencias que no tienen que ver específicamente con la colisión de los elementos, sino con el respeto por las normativas em, de las disciplinas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, eh, si estás coordinando gas con electricidad, ¿cierto? Electricidad no puede meterse, ¿cierto?, en un radio de 60 centímetros, algún enchufe o algo respecto de las instalaciones de gas. Entonces, esas cosas el programa no las va a detectar solo, tienes que tú ir como haciendo una coordinación visual también. Ya no es solamente que el programa lo haga solo, porque si no, estaríamos todos sin pega, pues, lo haría el programa solo. claro, ahora lo que yo no capto, por ejemplo, es que esa coordinación de que tú hablas está referida prácticamente a las colisiones y a las diferentes ramas de la Ujú, ingeniería. Es decir, coordino arquitectura con ingeniería estructural, con ingeniería sanitaria, con qué sé yo, X, Z, pero en realidad a mí lo ujú. que me interesa es coordinar los efectos de ese modelo respecto al plazo, vamos a decir, constructivo y de operaciones, que también está relacionado con el Revit y con el Ujú. BIM. Entonces, ¿cómo yo puedo ver o hasta qué punto puedo ver a través de tu programa de clases, pues vamos a decir, de diplomado, los aspectos como por ejemplo ponderaciones o avances de obra respecto a una metodología específica para calcular el avance de esa obra, porque depende de la Sí, o metodología sea, de la inspección? como yo les decía, van a haber algunas herramientas respecto a eso, pero el foco del diplomado es la coordinación de especialidades, o sea, no tanto la coordinación de logística, digamos, ¿ya? A pesar de que en el módulo de Navisworks ustedes ven algunas de esas herramientas que podrían aplicar, pero no es como el principal foco. Entonces, dentro de Navisworks, por ejemplo, tú puedes hacer la simulación del proyecto, de cómo debería avanzar la carta Gantt, por ejemplo, y después puedes ir haciendo, ir poniendo los elementos, si están atrasados, si están adelantados, o sea, se puede ir haciendo como esa comparación. Pero claro, no es como el foco del diplomado, entonces lo más probable es que no llegues como al nivel de detalle, porque un modelo para construcción o para virtual construction, ¿cierto? Es mucho más detallado en sus partes que un modelo de coordinación, porque en la coordinación uno busca más como una coordinación espacial versus en la etapa constructiva que uno busca que cada elemento esté bien puesto, separado, cómo se coordina con el otro, ¿cierto? La fabricación, más que todo. Entonces, eso diría yo. No nos gusta mentir tampoco respecto de los alcances de las herramientas. Sí, no, agradecidísima por tu honestidad, franqueza y profesionalismo, porque eso es ser profesional. Gracias. Gonzalo aquí tiene una pregunta. Dice, al ser Academia de Autodesk, es decir, obtengo mi certificación con su respectivo código Autodesk, mm, hay una diferencia, ¿ya? O sea, lo que yo les estaba comentando, al ser Training Center, tú obtienes al final dos certificados. Un certificado que dice Autodesk, mira, Gonzalo, ¿cierto? Tomó el curso en CDC, que es una institución certificada, y ese certificado viene emitido desde Autodesk,
pero no es la certificación de Autodesk. O sea, ese certificado solamente avala que tú tomaste el curso con un instructor que cumple con el estándar de Autodesk, ¿ya? Que no es lo mismo que el examen de certificación profesional de Autodesk. Autodesk tiene unos exámenes que tiene la certificación tipo usuario, certificación profesional, y la otra certificación es como Super Platinum Master de los Master, ¿ya? Entonces, la certificación de usuario dice que tú sabes utilizar el programa, pero a un nivel más básico. La certificación profesional te habilita en el fondo para poder optar a ser instructor, ¿ya? Pero eso es un examen aparte que se rinde con Autodesk y tiene un costo más o menos de $200, em, y se rinde aparte, no es como que venga con el curso, ¿ya? Entonces eso es importante que ustedes lo sepan porque en muchas publicidades te van a decir curso certificado por Autodesk, pero no significa que te den la certificación de Autodesk, ¿ya? Significa que el curso tiene el certificado de que tú participaste. Y lo otro, Bianca, también hacer la observación de que es cierto que Autodesk lo que sugiere es para dar estas pruebas de certificación que a veces obviamente nos confunden, es cierto, es como 400 horas de usuario, entonces ni siquiera es como para alguien que tomó el diplomado, es para alguien que realmente trabaja día a día con el Revit y se enfrenta a problemas, es una certificación súper Sí. técnica y súper específica que está hecha en inglés, con preguntas que son capciosas, entonces es como para un nivel bastante más avanzado. Sí, de hecho, hace poquito yo estuve haciendo un curso de preparación que lo dictaban en Colombia. em, y este curso trata, o sea, era de preparación para el examen de certificación para poder renovarlo. Y claro, cuando yo lo hice en el 2017, las preguntas eran respecto de modelos. O sea, a ti te daban modelos, te hacían hacer cierta operación y te preguntaban algo. Ahora las preguntas son muy específicas. O sea, tienes que saberte la interfaz de Revit más o menos de memoria porque te dicen, ¿qué pasa si yo aprieto esto? ¿Qué pasa si estoy viendo esto? ¿Qué puedo tener malo? Y entonces es muy de memoria la interfaz, ¿ya? Entonces es verdad lo que dice la Magdalena de que no es como llegar a hacer el curso y me tomo la certificación. Lo puedo hacer si quiero ver cómo son las preguntas, porque creo que el examen que vale $200 tiene una retoma, o sea, tiene como dos oportunidades. Entonces, podría tomar la primera vez para ver cómo es y la segunda ya lo tomo más en serio. Pero eso es lo que yo les puedo decir, es muy de memoria, muy específico. Edison dice también va enfocado al área de infraestructura vial. No, tengo entendido que hay otro diplomado de BIM De civil, ¿no? infraestructura, sí, el Eso. diplomado BIM para infraestructura civil, ese es un diplomado de 110 horas. Yo ahí les dejé mi correíto, después si quieren hacer consulta, eso, mándame un correíto y yo te envío la información de ese diplomado, que va por otra área. No sé si se Ujú. trabaja con Civil, con Infrawork, con Revit y con Navis, pero va encaminado a eso. Y lo otro es que Gonzalo antes preguntaba, Bianca, se nos pasó, si las clases quedan grabadas y el porcentaje de asistencia, entonces Ah, comentarle que efectivamente los cursos están creados para ser en formato e-learning sincrónico. Entonces, si bien ustedes de repente pueden faltar, no hay ningún problema, porque las clases se graban y generalmente los profesores al día siguiente, durante la mañana, les comparten el link, ¿cierto? Para que ustedes descarguen el video y puedan contar con ese material de apoyo por el tiempo que ustedes estimen conveniente, pueden consultarlo si estuvieron ausentes de la clase o pueden ponerse al día porque de repente también la clase va un poquito rápido o ustedes paran un minutito y pierden la atención. Ese material ustedes lo descargan y cuentan con ese material para siempre para poder consultarlo, así que cuentan con eso. Pero sí les pedimos el mínimo del 75% de asistencia, es algo que se exige para la aprobación del diplomado en cuestión y en estricto rigor eso, o sea, no hay problema si ustedes de repente no pueden estar presentes, pero es importante que sepan que los diplomados están pensados para dictárselos a ustedes, o sea, para sacar el mejor provecho de las clases, lo ideal es que se puedan sumar a la mayor cantidad de clases posibles, puedan participar, interactuar, levantar la mano, hacer consultas o de repente mostrar su pantalla
compartir pantalla si tienen alguna duda para tener un mejor feedback. Han sido pensadas así. Sí, eso igual es súper importante porque muchas veces cuando los cursos son asincrónicos, uno tiende a no terminarlos. Como que quedan ahí, como empecé el curso, pero en la mitad me desmotivé y lo dejé, o no tengo tiempo. Entonces la gracia de esto es que ustedes se hagan el tiempo, ¿cierto? Los martes y jueves, de que en estas 3 horas van a estar ahí con la clase, ¿cierto? Donde pueden participar, pueden comentar, pueden, como decía la Maya, compartir su pantalla si es que les está pasando algo en el programa. Que no pueden continuar, entonces eh, por lo menos a mí me acomoda mucho más esa modalidad que la asincrónica porque hay que tener mucha disciplina para eso. Y yo creo que tengo, pero no tanta. Entonces al final uno como que abandona muchas veces, ¿ya? Y también la idea de los videos es que sean un poco un respaldo, ¿cierto? Pero no que ustedes tengan que volver a ver los videos todos completos de todas las clases, porque imagínense la cantidad de horas que sería eso. Ya, entonces, esas son mis recomendaciones. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Verónica, parece. Sí, ¿qué tal? Hola. Estoy por poner la cámara. Ahí está. Sí, quería hacer una pregunta. Yo estoy desde Argentina y quería saber, escuchabas, yo no tengo mucha idea de BIM, trabajé muy poco, y quería saber si había diferencias en lo que es el protocolo entre Chile y Argentina, o mayormente qué diferencias habría. No tengo mucha... Bueno, lo primero habría que buscar si es que Argentina tiene un estándar BIM. No estoy segura porque al momento en que yo como que estuve analizando como Latinoamérica no lo tenía, pero no sé si ahora. Eso sería como lo primero. Y lo segundo es que obviamente va a tener diferencias normativas. O sea, por ejemplo, hablábamos recién con un alumno de Estados Unidos que siempre compartimos ideas en el tema eléctrico y él me decía, bueno, el cálculo de la caída de voltaje, por ejemplo, se hace igual en todo el mundo, pero no todas las, o sea, los distintos países tienen normativas respecto de los tamaños de cable. Entonces ahí ya te da la diferencia. ¿Ves? O sea, el cálculo se hace igual en toda parte, pero Chile permite usar cables de cierto tamaño, de cierto material, y Estados Unidos permite otro, y en España son otros. Entonces, eso es lo que más te podrías encontrar, con diferencias que tengan que ver específicamente con las normas de tu país, digamos. Ahora, el Revit es bastante universal porque tiene una configuración bien americana. No olvidemos que Revit, o sea, que el BIM nació, ¿cierto? De América, o sea, de los Estados Unidos. Entonces, tiene muchas cosas que son muy americanas en su forma de funcionar y que son más universales también. Claro, de todas formas escuchaba que se puede configurar según normativa, digamos, o sea, no habría problema. Sí, sí, tú puedes como adaptar un poco la forma de trabajo, ¿cierto? A lo que se trabaja en tu país, digamos. Pero claro, teniendo siempre en cuenta eso, como igual es importante que en el curso nosotros le damos ese enfoque, o sea, eh, mañana Revit puede tener otra interfaz, puede tener otro icono, puede tener, no sé, puede funcionar de touch, no sé, qué sé yo, pero la idea es que tú aprendas cómo está pensando el programa, o sea, cómo, no sé, cómo Revit calcula el volumen de los muros, por ejemplo. ¿Para qué? Para yo poder saber si me está dando un valor real o no me está dando un valor real, o si me está dando un valor que sirve o que no sirve. Entonces, eso es como el enfoque más importante nuestro. O sea, que ustedes aprendan cómo el programa procesa la información, digamos, para que ustedes sepan si lo que les está devolviendo es o no es lo que debería ser.
Bien. La Yo soy media arquitecta frase que... y como arquitecta, digamos, ¿cuál sería el alcance? Yo escuchaba recién que preguntaban eh, cuestiones muy específicas, pero digamos, ¿cuál sería el alcance? Digamos, yo, bueno, tal vez lo que busco sería pasar mis propios proyectos a BIM, eh, poder coordinar con otras personas. Y bueno, eso es lo bueno de BIM, que se puede adaptar a cualquier tamaño de proyecto y cualquier tamaño de organización, digamos. Eh, Donde yo trabajo, hemos hecho proyectos pequeñitos, eh, no sé, una clínica oftalmológica pequeñita, y hemos hecho cosas más grandes como edificios de 2 pisos, etcétera. Entonces, tú lo puedes ir adaptando al tamaño de proyecto y también a la etapa, porque no es lo mismo hacer un modelo, por ejemplo, para presentarlo como planificación, lo que nosotros acá le decimos anteproyecto, que es como una presentación con, acá se llama, con el municipio, ¿cierto? Para que te lo apruebe. Eso tiene un nivel de detalle menor, se saca más rápido, y después de eso puedes ir avanzando en el nivel de detalle para lograr, por ejemplo, especificaciones que tengan que ver con el presupuesto, y puedas cotizar, por ejemplo. Entonces, tiene diferente, tú puedes ir adaptando según la etapa y la información que necesites. ¿Ya? O sea, para arquitectura funciona bastante bien porque nosotros más allá de hacer cálculos como de áreas y ese tipo de cosas, no hacemos mucho. Así que funciona bien, digamos, en mi experiencia. Bien. Y se llega Eh, a ver la parte que comentabas ah, de con valores. Eh, de valores de presupuesto. sí, planilla de Sí, valores. depende. O sea, tú puedes generar tablas de ubicación en el programa, pero lo mismo. O sea, tienes que, lo más importante es que entiendas cómo funcionan las tablas, porque en realidad una buena ubicación parte de un buen modelo. O sea, si el modelo no está bien construido, la ubicación va a salir mal. Entonces, por eso es importante lo que les nombraba la Maya también de las buenas prácticas. O sea, eh, cuando nosotros vamos modelando los distintos elementos, yo les voy diciendo como esto se hace de esta forma, para que dé tal resultado. O sea, no es como ya, levántenlo así y ya está. O sea, la idea es que todo lo que tú vas agregando tiene un por qué lo estás agregando de esa forma para que Revit te dé tal resultado. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Bien. Ahora, en términos de arquitectura, de análisis como de superficies y áreas, Revit tiene dos herramientas como principales, que son los rooms, que te sirven para hacer cuadros de acabados, como determinaciones, calculan áreas también y volumen, y la herramienta de área específica, donde tú puedes dibujar tus áreas e ir calculando como el área del proyecto y todo eso. Ujú. Bueno, muchas gracias. De nada. Pedro Pablo dice, ¿ustedes usan alguna plataforma o me llegará el correo? No, usamos la plataforma Moodle. En la plataforma Moodle están todas las clases estructuradas y la información se va subiendo a esa plataforma. ¿Ya? Entonces, cuando el curso empieza, a ustedes le dan acceso a esa plataforma para que ustedes vayan trabajando por ahí. De hecho, las entregas también las hacemos por ahí, las subimos al Moodle. En el Moodle se pone la nota que ustedes tienen del módulo y se les van emitiendo distintas insignias, ¿ya? Que es de que van pasando las distintas etapas. Claro, y las clases son por Zoom. Dice, incluye proyectos integradores donde se trabaje con varios software al mismo tiempo. Se trabaja con Revit, Navisworks, y ¿cuál más? Bueno, se usa un poco AutoCAD, pero no es como el foco. Em, y al final el BIM, el que ahora sería Construction Cloud, claro. Pero por ejemplo, InfraWorks no. Civil tampoco, Navisworks sí. ¿Ya? Por ejemplo, el diplomado que les nombraba la Magdalena, ¿cierto? Que está enfocado más en
infraestructura civil, en SCB Civil, InfraWorks y ese tipo de proyectos, ¿ya? Por eso acotamos el diplomado a la edificación, porque vemos como el elemento edificio, digamos, ¿ya? Revit no es un buen programa para hacer proyectos que sean extensos o muy extensos, como una carretera, un puente de muchos kilómetros, porque tiene un límite de trabajo de 33 kilómetros. Entonces, si tu proyecto tiene 50 kilómetros, Revit empieza como a procesarlo de una forma un poco, o sea, igual lo va a procesar, pero tiende a tener errores gráficos que te dificultan la coordinación visual. Entonces, si tú vas a hacer un proyecto que sea muy largo, entonces tendrías que dividirlo en partes, ¿ya? O, en su defecto, usar Civil o InfraWorks si es que es suficiente con esas herramientas, ¿ya? Pero eso. Eso, yo creo que el Construction Cloud es una de las cosas más importantes ahora, porque es como la forma de trabajar colaborativamente en la nube, entonces es algo que está tomando como mucha relevancia, sobre todo en los proyectos donde se trabaja con distintas disciplinas, para poder juntar los modelos y todo eso, las observaciones, así que eh, que al final puedan trabajar con esa herramienta es súper importante. ¿Ya? Eso, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o si ya nos vamos, digamos. Comentarle a Verónica nomás, se me quedó en el tintero cuando estaba preguntando que hemos tenido alumnas del diplomado Argentina y que han quedado súper contentas con lo aprendido y todo. Entonces, eh, se puede dar transversalmente. Y hemos tenido también personas de Estados Unidos que han tomado el diplomado, así que ya está impartiéndose en forma internacional. Ha costado un poquito más con el diplomado que con los cursos cortos, pero han sido súper buenas experiencias. Claro, son, o sea, las personas de Estados Unidos son personas que hablan español, digamos, como que ese es el único requisito, como hablar español, porque el resto, sí, estamos todos esperando el 18. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿se enseña también la parte normativa BIM, ISO 19650, estándares chilenos u otros internacionales? O sea, se ve, yo diría como una pincelada de eso. O sea, por ejemplo, la primera clase del diplomado es totalmente teórica respecto de qué es BIM, la normativa ISO, el estándar BIM para proyectos públicos de Chile, ¿cierto? Los usos de BIM, todo ese tipo de cosas. Se ve la primera clase. Desde ahí ya partimos el tema de la modelación, que siempre tratamos de irla ligando como a esos conceptos, pero no sé si podría ser como, o sea, no es que te vamos a ir enseñando paso a paso el estándar, por ejemplo. No nos daría como el tiempo para eso, pero sí se hace referencia a ese tipo de cosas. Ya, por ejemplo, las colores de las disciplinas. ¿Qué colores vamos a usar? Bueno, los que el estándar establece que hay que usar. Em, Cuando vemos el tema de los roles BIM, bueno, hacemos referencia a la matriz de roles del estándar BIM y así. O sea, se va consultando, pero no es como que vamos a decir ya, hoy vamos a hacer la norma ISO del proyecto. No, no, no es así. Eso. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Por mi parte no. ¿No? ¿Los dejamos en libertad entonces, Magdalena?
Parece bien, que aquí ha, por supuesto, abierto el canal, ¿cierto?, de comunicación por cualquier consulta, conmigo cualquier consulta administrativa, y si es algún tema más técnico, yo derivo inmediatamente con la Bianca y le respondemos para asesorarlos mejor. Así que Exactamente. eso, agradecerle un millón a habernos acompañado hoy día, qué bueno que participaron harto, porque hay otras veces que están así silenciosos, así que Calladitos. súper bueno porque así se hace más rica la instancia. Eso, y muchas gracias, Bianca, por tu tiempo. Gracias a ustedes por venir. Gracias, Maida. Nos Chao, vemos chao, entonces por ahí. Adiós. que estén bien. Chao. Chao.